El pasaje de hoy es un pasaje muy conocido y es un pasaje donde siempre se emplea diciendo que no hay que juzgar a los demás, ¿verdad? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y es verdad, es correcto, no tenemos que juzgar a nadie, ¿verdad? Pero ese pasaje también nos está enseñando dos cosas muy importantes. Muy importantes. ¿Qué es o cuál es el verdadero problema de la humanidad? ¿Cuál es el verdadero problema? En ese pasaje Dios lo muestra. Y no solo eso, sobre todo enfatiza cuál es la verdadera respuesta que Dios nos da. Hablando con otras personas, amigos, con hermanos también, pues siempre salen los problemas, siempre. Hay problemas económicos, de salud, problemas en las relaciones, siempre. Cuando uno abre su corazón, normalmente siempre salen los problemas. Luego viendo los noticieros, siempre hay problemas, ¿verdad? Y casos donde la gente está cometiendo delitos. En este tiempo, la verdad que cada vez están ocurriendo más, ¿verdad? Pero eso siempre ha sido así. En el siglo XIX, pues decían, bueno, eso es porque la gente no tiene educación, es analfabeta, necesitan un mínimo de educación para dejar de hacer tantas cosas incorrectas. Y se empezó a fomentar la educación y gracias a Dios, pues muchas personas han podido recibir educación y es algo muy bueno, ¿verdad? Pero los problemas, los delitos, continuaban ocurriendo. Luego dijeron, bueno, lo que pasa es que la gente es tan pobre que por eso comete delitos. Hay que ayudar para que tengan más economía. Y por supuesto es algo correcto, ¿verdad? Es bueno que la gente, pues todos puedan disponer de economía. Pero aunque mejoró la situación económica en general, la gente seguía teniendo problemas, ¿verdad? Sufriendo, cometiendo delitos cada vez más. Ahora a lo mejor de otro tipo, ¿verdad? Y la tecnología ha avanzado a un nivel que nunca hubiéramos imaginado, ¿verdad? Nadie hubiera imaginado. Me acuerdo hace años que el abuelo de un amigo mío, pues pasó un avión, era un hombre ya muy mayor, pasó un avión y mi amigo le decía, mi abuelo, es un avión. Y no se lo creía, no se creía que pudieran volar, ¿verdad? Pues imagínense si ese señor hubiera visto toda la tecnología que hay ahora, es impresionante, ¿verdad? Pero con tanta tecnología, que tiene una parte muy buena, se siguen cometiendo todavía más delitos, hay más problemas todavía, la gente está viviendo una vida irreal, por eso están teniendo tantos problemas mentales, siguen los problemas, siguen los delitos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es? En este pasaje nos habla eso tan importante. Hay un problema fundamental, hay un problema que es una raíz. De esa raíz, si un árbol tiene una raíz mala, los frutos son malos, ¿verdad? Salen mal, pero aunque yo arrancara esos frutos que están incorrectos, no es la solución. ¿Por qué? Porque volverían a salir frutos incorrectos. El problema es la raíz. Y en este pasaje el Señor Jesucristo está enfocando, está hablándonos cuál es el verdadero problema de la humanidad. Y es ese pecado original que solo la palabra de Dios nos está mostrando. Por eso, ese pecado que no se ve con nuestros ojos, la religión tampoco lo soluciona, porque es el esfuerzo del hombre. Esos fariseos que estaban acusando a esa mujer que había cometido un pecado, adulterio, era obvio, pero resulta que ellos también eran pecadores. Por eso a los ojos del Señor lo que les dijo es que todos, tanto con la mujer como esos fariseos, todos tenían el mismo problema, era el pecado original. Y de ahí, por supuesto, salen todos los problemas, todos los pecados, pero el origen es ese pecado
original, ese pecado fundamental. Por eso a los ojos de Dios, la mujer adúltera y los fariseos religiosos eran igual. Tenían ese verdadero problema. Los fariseos estaban separados de Dios porque no reconocían a Jesús. Jesús era Dios. El Evangelio de San Juan está escrito enfatizando que Jesús no solo era hombre, Él era verdadero Dios. Pero no lo conocían. ¿Por qué? Porque estaban separados de Dios. Y esa es la primera consecuencia del pecado original, que morimos espiritualmente y quedamos separados de Dios. Los fariseos estaban en pecado. Por eso cuando el Señor dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿qué hicieron? Se escaparon, porque realmente delante de Dios no podemos engañar. Dios es santo y ahí nos vemos nuestro pecado. Ellos eran pecadores, por eso se escaparon todos, se fueron. Y la gente que peca concretamente, los que están en gran pecado, tienen una característica. ¿Cuál es? Que están siempre juzgando a los demás, criticando, quejándose. Es una característica. Conforme uno más peca, esos son más legalistas que ninguno, porque están sufriendo. Y la segunda consecuencia de ese pecado original es que todos empezamos a vivir con una naturaleza de pecado que nos hace pecar. Esos fariseos, aunque se esforzaban con la religión, no solo estaban separados, no solo vivían en pecado, sino que también estaban totalmente atrapados por Satanás. Porque allí le presentaron la mujer, no por la mujer, les importaba poco la mujer. Era una trampa para tentar al Señor, para tener algo, porque lo querían matar, querían algo para acusarle. Y eso era la obra de Satanás, que estaba utilizando a esos fariseos. Y esa es la tercera consecuencia de ese pecado original, que las personas separadas de Dios, las personas en pecado, son siervos de Satanás. Y ese es el verdadero problema. Por supuesto, todo lo demás son problemas económicos, con las relaciones, situaciones difíciles, enfermedades, pero todos esos vienen de la raíz, de ese pecado fundamental, de ese pecado original y sus consecuencias. Por eso, si nos enfocamos en solucionar los pecados, los frutos, no funciona, volverán a salir, hay que ir a la raíz. Y nadie humanamente, ni la religión, ni la economía, ni la filosofía, pueden solucionar ese problema fundamental. Por eso, cuando se marcharon los religiosos, dice la palabra, algo muy importante, y quedó solo Jesús el Cristo. Este pasaje nos muestra que todos están bajo ese pecado original, es el pecado fundamental, el verdadero problema de este mundo, pero también enfatiza que solo a través de Jesús el Cristo es la única manera, la que Dios nos da para poder salir de ese problema fundamental. Por eso quedó solo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo Jesús es el Cristo? ¿Por qué? Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más el hombre pecar en Génesis 3, Dios por su gracia, por su misericordia, Él prometió que vendría esa simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús el Cristo vendría para sacarnos de ese problema fundamental y sus consecuencias. En Éxodo 3:18, allí a Moisés, en el monte Horeb, le dice sacrificio de sangre. Y ese sacrificio de sangre es un tipo, está señalando a Jesús el Cristo. Habla de Jesús el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la única manera de solucionar ese verdadero problema fundamental, solo Jesús el Cristo. Y también Isaías 7:14, a través del profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que por su gracia se encarnó, se iba a hacer hombre para salvarnos. Jesús el Cristo es Emmanuel. Por eso solo Jesús el Cristo.
Y por gracia de Dios en el Nuevo Testamento se cumplió esa promesa. Y dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne. Dios se encarnó, y es Jesús. Su nombre es Salvador, como dice Mateo 1:21. Él vino a salvarnos. ¿De qué? Yo en el colegio lo escuché en la clase de religión. Jesús es el Salvador, pero no entendía de qué, y tampoco sabía por qué necesitaba ser salvado, ni cuál era la manera de ser salvado. Por eso toda mi vida, toda mi juventud, sufrí, porque estaba separado de Dios. Y en clase de religión lo escuché, pero no lo entendía, no lo pude entender bien, o no me lo explicaron bien. Jesús es el Salvador, y Él vino a cumplir ese trabajo. ¿Qué trabajo? Cristo. Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos los ungían con aceite. Ese aceite representa el Espíritu Santo, y Él fue señalado, Él fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo para cumplir esos 3 oficios. ¿Cuáles son? Como estábamos separados, Jesús el Cristo vino como el verdadero profeta y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Como estábamos en pecado, Jesús el Cristo vino como el verdadero sacerdote y derramando su sangre perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado. Y Él, como el verdadero Rey, venció a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús el Cristo, allí en la cruz, cuando terminó su preciosa obra, en Juan 19:30 dice: consumado es. Ya está todo consumado, todo concluido. Ya he cumplido mi obra. Él murió y al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Que a través de Él, ciertamente, podemos tener esa solución a ese problema fundamental, que es el problema real de toda la humanidad. Y solo Jesús el Cristo es la manera de poder ser salvados. ¿Cómo? A través de la fe. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de la fe en el nombre de Jesús el Cristo, recibiendo a Jesús el Cristo en nuestros corazones. Por eso cuando Jesús fue allí a esa mujer despreciada, la samaritana, y le habló del agua de vida, ella pudo conocer a Jesús en Cristo y pudo cambiar totalmente su vida. Cuando fue a ese paralítico que estaba en el estanque de Betesda, allí Jesús en Cristo fue, y al creer en Él pudo recibir esa salvación. Y en el pasaje de hoy vemos a esa mujer adúltera, es verdad, lo había hecho de manera incorrecta. Pero ¿a qué fue allí Jesús? Él le dijo: ni yo te condeno, porque el Señor no vino a condenar al mundo, el Señor vino a salvar al mundo. Él fue allí y no te condeno. Por eso solo a través de Jesús el Cristo, solo a través de Él podemos cambiar totalmente nuestra vida. Podemos tener un nuevo comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ni yo te condeno. Esa mujer pudo poner su fe en Jesucristo y pudo recibir esa salvación solo a través de su precioso nombre. Pero le dijo algo muy importante: vete y no peques más. Y solo Jesús el Cristo, a través de Él, podemos tener un nuevo comienzo. Pero la verdad que luego no es fácil nuestra vida de fe. Hay problemas, hay situaciones difíciles, a veces nos caemos, ¿verdad? Por eso lo dice: vete y no peques más. ¿Cómo tenemos que continuar como hijos de Dios? Ciertamente, la respuesta es la única que Dios tiene. ¿Cómo? A través de Jesús el Cristo.
Jesús el Cristo no solo nos da un nuevo comienzo, en Él podemos experimentar el verdadero poder para tener victoria en este mundo. En Él podemos encontrar el plan que Él tiene para nuestras vidas. Por eso Moisés, aunque él conoció que Jesús es el Cristo desde pequeño a través de su mamá Jocabed, él, sin darse cuenta, seguía apoyándose en otras cosas, buscaba en el palacio los lujos, las diversiones, la fama, el poder. Y si tenemos a Jesús el Cristo, por gracia de Dios en nuestras vidas, pero todavía seguimos gobernando nuestras vidas con nuestro yo, con nuestro esfuerzo, con nuestros planes, no funciona, no funciona. ¿Cómo terminó Moisés? Al final terminó matando a un egipcio y huyendo atemorizado a Madián. Pero Dios no se ha equivocado con nosotros. Él nos llamó por su gracia, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que creyéramos en Jesús el Cristo. Y eso es un nuevo comienzo, pero luego para continuar tenemos que estar de verdad coordinando nuestras vidas, editando nuestras vidas en la palabra, creyendo la palabra de Dios cada día. Por eso Moisés, cuando tenía 80 años, él pensaba que estaba fracasado, que todo había terminado, pero allí en el monte Horeb Dios lo llamó, porque Dios hace la obra. Y en el monte Horeb le apareció a través de una zarza ardiente, ¿verdad? Y le dijo, quita ese calzado de los pies, quita el humanismo, quita tus propios yo, tu deseo, todas esas cosas no funcionan, quita tu incredulidad y aférrate, ten la conclusión, solo Jesús el Cristo. Entrega realmente toda tu vida para cumplir el deseo de Jesús el Cristo. Y allí se aferró Moisés y empezó a orar tomando el pacto. ¿Y allí qué pudo hacer? En cuanto se coordinó, se editó en la palabra, creyó la palabra, se ajustó a la palabra de Dios a través de la fe, ciertamente pudo empezar a orar y ver la misión, el plan de Dios. Y si tomamos la palabra cada día, hay que tomar la palabra, cada día tenemos que orar para ver el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere en cada circunstancia. Es muy importante, porque nuestra vida ya es de Jesús el Cristo. Y hay que preguntarle cada día cuál es su plan. Él tiene un plan absoluto en cada circunstancia, en cada situación. Es muy importante entenderlo. Conversaba con un hermano y me estaba compartiendo que su familia estaba sufriendo grandemente, problemas familiares tremendos. Los padres con los hijos sin hablarse, problemas de todo tipo, algo tremendo. Y este hermano me decía, pero yo tengo paz. ¿Por qué? Porque yo estoy orando y como mi familia todavía no ha conocido a Jesús el Cristo, sé que esto es el plan de Dios, que Dios está obrando en sus vidas para que dejen totalmente todas las cosas incorrectas y puedan abrir su corazón, porque Dios va a cumplir la palabra y ellos van a conocer a Jesús el Cristo. Y es así. Si cada día tomamos el pacto de Jesús el Cristo y empezamos a orar para ver el plan de Dios, vamos a experimentar ese poder de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tendremos ese estado espiritual donde vamos a poder también encontrar ese diseño para cumplir ese plan. Dios va a cumplir la salvación a través de nuestras vidas. Por eso Jesús quedó solo Jesús el Cristo. Esa es la respuesta que Dios nos da. No hay que buscar respuesta en otro lado, no funciona. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener un nuevo comienzo. Solo a través de Jesús el Cristo podemos estar obteniendo el poder. Podemos estar viendo el plan que Dios tiene. ¿Y qué hay que hacer? Solo a través de Jesús el Cristo tenemos que estar entendiendo qué es lo que Él desea para nuestro futuro. Y Él quiere que seamos testigos
Y ciertamente, si cada día nos editamos en la palabra, nos aferramos a la palabra, empezamos a orar con la palabra, se van a levantar esas evidencias y nos va a levantar como testigos. Esa mujer adúltera, ¿quién la podía salvar? ¿Quién? ¿Los fariseos? Querían matar. No había nadie, ni una persona que la pudiera salvar. Por eso llegó allí delante de Jesús el Cristo y Él la condenó. No, la salvó. Porque sabía cuál era su verdadero problema. Por supuesto, el adulterio es incorrecto, es pecado. Pero el verdadero problema es que esa mujer estaba separada de Dios, estaba viviendo en pecado, estaba bajo el poder de Satanás. Y Jesús el Cristo vino a salvarnos de eso. Por eso, la manera que Dios está salvando a las personas, como esa mujer adúltera, es a través de nosotros, sus hijos, aquellos que de verdad se han aferrado al pacto de Jesús el Cristo, que están orando en la dirección de Dios. Ciertamente, hay muchas personas como esa mujer adúltera a nuestro alrededor, gente despreciada, gente en las drogas, gente con problemas de todo tipo, despreciados por la sociedad, despreciados por la familia. Pero el Señor no los desprecia. El Señor quiere salvarlos y Él lo quiere hacer a través de nuestras vidas. En el siglo XIX había un hermano que era William Booth. Este hombre era un creyente, una persona que tenía ese corazón de compartir el Evangelio de Jesús el Cristo. Él vivía en Londres, en Inglaterra, y en ese tiempo había barrios totalmente en oscuridad. La gente alcohólica, prostitución, niños huérfanos, era un gran problema. Estaba lleno de oscuridad. Pero Dios le puso ese corazón de ir a ese barrio, el más oscuro, con la gente más despreciada. Y allí fue siguiendo el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Él de verdad tomaba el pacto de Jesús el Cristo, disfrutaba de la oración y tenía ese corazón por las almas. Él sabía que era el deseo de Dios. Fue allí y empezó a predicar. ¿Qué le hicieron? Le insultaron, le pegaron, le despreciaron. ¿Por qué? Porque detrás de esa oscuridad, ¿quién está? Satanás. Y Satanás solo teme una cosa. ¿A quién? A Jesús el Cristo y a sus hijos que se aferran al pacto de Cristo, que oran y que comparten ese Evangelio de Jesús el Cristo, que es la única respuesta. ¿Qué ocurrió? Hubo problemas, oposición, les pegaron. ¿Pero qué ocurrió? La luz del Evangelio siempre vence a la oscuridad. Tuvieron dificultades, oposición, pero orando, dejando que Jesús en Cristo obrara. Al orar, se levantaron esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, las obras del reino de Dios, porque a través de orar en el nombre de Jesucristo la oscuridad es quebrantada. Y poco a poco esos alcohólicos fueron liberados. Esos alcohólicos se convirtieron en hijos de Dios. Esos alcohólicos ya no eran más alcohólicos, eran testigos del poder de Jesús el Cristo. Y llegó un punto que todas las tabernas se quedaron sin clientes. Cambiaron las vidas, cambiaron las familias, cambió totalmente incluso el aspecto físico del barrio. Pero no terminó ahí. A través de ese siervo de Dios se levantó el ejército de salvación. Ese ejército que iba a salvar a todos los despreciados, ciertamente se globalizó. Fue a todo el mundo. Dios utilizó grandemente esa obra para predicar que Jesús es el Cristo. En este tiempo Dios nos ha llamado como doctores espirituales. En este tiempo hay personas como esta mujer adúltera, gente sufriendo, haciendo cosas incorrectas, pero realmente su verdadero problema es que están separados de Dios y la única manera es solo Jesús el Cristo. Nosotros somos hijos de Dios solo por gracia de Dios y el deseo del Señor es que vayamos a predicarles el Evangelio de Jesús el Cristo. No tenemos fuerza, por eso cada día
Nos tenemos que aferrar solo a Él, orar con Él, recibir ese poder, esa plenitud espiritual para levantarnos como sus testigos. Por eso, para concluir, algo que es de gran bendición es poder estar cada día teniendo ese tiempo delante de Dios. Fuimos creados para eso. Por eso, aunque sea 10 minutos, parece que es muy corto, ¿verdad? Pero si solo 10 minutos cada día de verdad nos concentramos delante de Dios, si de verdad recibimos la palabra, empezamos a orar, 10 minutos, Dios va a cambiar nuestro estado espiritual. Vamos a restaurar el poder, vamos a entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas, vamos a tener el poder para ser testigos. Por eso no busquemos respuesta en ningún otro lugar. La respuesta que Dios nos da a ese verdadero problema, que es el problema del pecado original, es solo Jesús el Cristo. Dios, por su gracia, en Jesucristo nos ha dado todas las cosas.